Esto sí que es bien refrescante y bien rico. Le quedó igual, te está tumbando el kiosco. Bueno, ahora sí, Maurilio nos trajo al área de las playas. El agua está súper brutal. Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en el último destino durante este crucero en el MSC Meraviglia. Estamos en Cozumel. Ya también había hecho un video de aquí, pero vamos a ir a visitar otros lugares y ya nos está esperando Maurilio, el taxista que conocimos en la ocasión anterior. Así que no te vayas, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de los lugares que vamos a estar visitando en Cozumel. Y ya estamos, miren, con Maurilio. Hola de nuevo, bienvenidos. Estamos con Mau ahora, porque sabes que le decimos de cariño Mau. Bienvenidos Así que, a Cozumel de nuevo. ¿para dónde nos vas a llevar? Hoy nos vas a llevar a sitios diferentes, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo diferente. Okay. Ahorita lo vamos en el mapa para que yo les diga a dónde vamos al recorrido. Igual mismo la tequilera, para los sabores. Exacto, y esa el tequilera. snorkeling. Sí, la tequilera no puede faltar, así que vamos para allá, Maurilio. Correcto. Gracias. Ok, llegamos aquí al Parque Benito Juárez porque aquí están las letras para tomarnos las fotos del recuerdo. ¿Y qué otro tipo de actividades hacen aquí, Maurilio? Aquí hay música, artes por las tardes. Okay. Este es el monumento a Quintana Roo, la Concha, lo emblemático de la isla, ¿no? Del mar. Aquí que tenemos el caracol blanco. Ajá. Están las letras de Cozumel y el reloj, que es el emblemático. Desde en un principio, cuando empieza la población, empieza ya aquí estaba la primera escuela, donde es ahorita un banco. Y esa plaza atrás del reloj es donde está la antigua zona de artesanos. Okay. Entonces son las artesanías, pero el reloj así es emblemático porque han remodelado el parque, pero el el reloj reloj es es original. Exactamente. Okay. Y ahorita hay música, hay un show de fuente de agua. Ah, mira qué chévere. Pero es para la noche. En la noche, así que en la noche ya vamos a estar en el barco. Mira, aquí tenemos un barco que como un año antes de la pandemia hubo un viento bien fuerte que lo viró así mismito, ¿verdad, Maurilio? Sí, entonces lo dejaron y se quedó aquí ya Era de un ruso y el ruso lo dejó y siguió andando. Y miren con lo que han hecho con el barco, miren qué bonito. Por lo menos no se ve como abandonado, un escombro así, como abandonado, exacto. ¿Verdad? Llegamos aquí a Sacil, es un restaurante, pero también tienen tequila y otras cositas que nos dijo Maurilio. Vamos a investigar a ver de qué se trata. Este es el área de la prueba de chocolate. Esta es como una tiendita de souvenirs y este es el área del restaurante. Así que vamos después a verificar dónde es lo de la tequila. Van a probar una tortillita hecha a mano con una salsita que le llamamos lo que es el siquilpac. El siquilpac, ¿en qué consiste? Lo que son las semillas de calabacita, jitomate, cilantro y cebollina. Ya si quieren probar el chile habanero
de por acá, pues sí se los Ay, yo paso. tendrían cuidado porque Ayer sí lo es probé. picado. Y también tenemos unos taquitos por si gusta probar de pollo en escabeche. Ah, ok, pues vamos a probarlo. Bueno, aquí está la valiente del picante. Miren, conseguimos una cliente para el picante. ¿Alguien más quiere con A mí picante? sin pique, Sin picante, claro. que sí. sin picante. Y está, mira, caliente la tortillita y Apenas la recién guisamos hecha. así. Mire, ella va a demostrarnos cómo es que se hace la tortilla. Cogen la masita. Y para yo aprender, porque yo me compré esa tortillera, pero yo no las hago tan bien como ustedes. Mire para allá y él le sale en tamaño perfecto. Entonces te la calientan acá, Allí se cose. en el comal. Ahora sí voy a probar porque fue que me puse a ver cómo hacían las tortillas. Tenemos el escabeche que había comentado, no sé si quieren probar igual. ¿El escabeche, no? Sí. Está bien rica. Escabeche. ¿Y cuál es su nombre? El mío, Conchi. Conchi y Miguelina. Miguelina, mira. Si vienen aquí, ellas son las encargadas de darle su probadita de taquitos de escabeche. De tortilla de escabeche o lo Y- que tengamos preparado. Voy a probar ahora el de escabeche. Pruébelo. Si le quiere poner un chinchín de picante, le va a salir. ¿No? Muchas gracias por el ofrecimiento del pique, pero no. Por favor. Está muy rico. Gracias. Ahora vamos a hacer el tasting del chocolate. Yo soy Verónica, mucho gusto. Encantada. Andy. Hola. El cacao era considerado, por supuesto, un regalo de los dioses. Es por eso que lo manejaban de esta manera. Por ejemplo, y solo por ejemplo, 2 semillitas de cacao en tiempos antiguos podrían equivaler hasta 1 kilo de jitomates. 30 semillitas, una esposa. No es cierto. Solo los quería hacer reír. Adivinen cuántos pedían por un marido. Que no es cierto. Lo del marido sí es cierto, lo de la mujer no. Tenemos 8 sabores deliciosos. El chocolate blanco, chocolate con leche, por supuesto, porque nos lo piden mucho. Chocolate oscuro, avellana, café, canela, chile. Este tiene 4 chiles. Y el cactus, el más exótico. Ya hicimos nuestra comprita, mira, uno de hazelnut, otro de cinnamon y el de cactus, que fue el más que me gustó. Salen en $9 cada uno, porque recuerden que esto es orgánico. Bueno, ya terminamos con el tasting del chocolate, ahora vamos a ir a lo que vinimos, al tequila. Aquí mira, tenemos a Fernando. Vamos a la mejor parte, que es el tequila. Ah, ok, vamos para allá. Hola, Miriam Marcos. A servirles. Ahora sí, mira, aquí llegó el de café. Así que vamos a ver. Poquito a poco, poquito a poco. Chocolate. ¿Ah? Salud. Salud. ¿Sabe a café? No, sí está delicioso. Sí. Yo tengo miedo de el dármelo último va a ser completo, el pero está chocolate. bueno, sabe a café, puro café. Bueno, ya nos estamos yendo de aquí. Mis amigos compraron un añejo, un tequila añejo. Nosotros no compramos ninguno porque a mí el que me gusta es el de café, pero como ya yo había venido la vez anterior, que si no han visto ese video, pues les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de la descripción. Fuimos a todo tour de tequila y me gustó el de café de allá y pues como que prefiero comprar el de allá, pero estaba muy rico también el de aquí, de verdad, que cualquier cosita, si no pueden ir a aquel tour o a aquel lugar, este está 100% recomendado también. Cualquiera de los sabores, los muchachos me dicen que estuvieron bien ricos, yo probé el de café y también estaba bien bueno, pero ya estoy acostumbrada al sabor del otro lugar. Mira, aquí nos encontramos, ¿cuál es tu nombre? Hola, Melvin. Melvin. Estuvimos en el otro video con él, no se acuerda de nosotros, pero nosotros de él sí. Ese es tequila. Y entonces tequila. venimos a comprar aquí el tequila de café, como les había dicho, pero nos van a dar el traguito de bienvenida a la palomita, que es No puede súper faltar, rico. no puede faltar. Mira, bienvenidos. Eduardo, vamos a ver si a ti te queda igual de bueno. Bueno, salud, aquí estoy con mi palomita, vamos a ver si el muchachito me la hizo bien. Esto sí que es bien refrescante y bien rico. Le quedó igual, te está tumbando el kiosco. Aquí compramos todas estas botellas de guanábana, Coco y guanábana.
de café y de coco. Entonces por comprar 4 botellas nos regalaron una que entonces cogimos de guanábana. Así que mira, todo esto nos tiene que durar hasta la próxima vez que vengamos para Cozumel. Mira, saliendo aquí de Sabores de México, de la tequilera, te venden taquitos. No recuerdo que la otra vez tenían, pero miren, aquí Ricardo se va a comer un taquito para calmar un poquito el hambre antes de ir a la playa. A $2 los tacos de pollo y de cerdo, y el de carne a $3 y el de queso solito a $1. Y te los hacen aquí, miren. Aquí tenemos, ¿cómo es su nombre? Raúl. Raúl, aquí tenemos Raúl que mira cómo los hace aquí. Calienta la tortilla, el pollito lo pone ahí a sofreír. ¿Y qué es eso? Este tequito de ajo para Ah, mira, ay, qué rico. Ahora me arrepiento de no haber pedido uno. Maurilio y yo le canseamos los taquitos a Ricardo. Él va a coger picante. Coge tú la tuya picante y yo quiero una que no pique. Esta no pica. ¿Esa no pica? Esta no pica. Ah, ok, pues déjame... Usted me dice... No, pero uno es para ti, uno es para mí. Por eso, ¿le pongo salsita No, de usted? sí, si no pica, sí. Esta. Ahí está. Cebollita. Sí, cebollita. Y ese es cilantrillo, ¿verdad? Sí. Ok, cebollita. Maurilio es el experto haciendo taquitos aquí. Y entonces cilantrillito. Ok, gracias. Y Maurilio, pues por supuesto, el pique, no puede ¿Quiere que le ponga faltar. el Sí, un poquitito. Ya. Ok, vamos a comer ahora, Maurilio. Buen provecho. Gracias. Mira, aquí Maurilio nos trajo un cenote en el Parque San Gervasio. San Gervasio. Está medio seco, pero les voy a mostrar ahora para que vean. Mira el agua allá abajo. Ajá. Entonces ahí es profunda, es una conexión. Ok. Es decir, es una caverna bajo tierra. En otros lugares, como en el mainland, yo me imagino aquí por la isla, Ajá. pero en el mainland sí hay lugares donde son cavernas, donde hay como parecen playas. Ah, sí, Y entonces sí. uno puede, es un poco peligroso nadar en los cenotes porque la densidad del agua es muy dulce, entonces la densidad es muy poca. Entonces ahí sí hay que ir con cuidado, por eso mismo aquí los buzos y todo eso es mucho más práctico, es para explorar, es más sencillo en ese aspecto. Aquí se han entrado buzos, han llegado conexiones y se ha llegado al otro lado, al mainland. Wow. Y eso que tenemos un cantil. Oh. Entonces eso es impresionante, ¿no? Cómo son las conexiones de todos los cenotes. Aquí tenemos la vista del cenote desde acá a la entrada. Ellos hacen estos muritos, ¿verdad? Como para protección y para identificar de que aquí entonces hay un cenote. Y entonces aquí más abajo fue lo que ya les había mostrado. Por ahí hay una cueva y por ahí el que esté dispuesto a sumergirse, pues ya sabe que tiene que venir como que con una vestimenta especial para eso. Bueno, ahora sí, Maurilio nos trajo al área de las playas y vamos aquí a tomarnos una fotito del recuerdo. El agua está súper brutal. Todavía en esta no es donde nos vamos a meter, de hecho hay banderas rojas, pero les voy a mostrar ahora la playa para que vean qué bella. Estamos en la playa San Martín y aquí pues obviamente nos vamos a tomar la foto del recuerdo aquí. Y aquí también miren qué bonita está este spot aquí en las escaleritas. Por aquí entonces que tienes acceso a la playa como tal. Aquí frente a la playa tenemos un negocio que se llama Melanie. Y miren estas batitas, qué bellas. Aquí, mira, estas están a 30, ¿verdad? Sí. A $30.
Miren qué bonita. Y están bordadas a mano, ¿verdad? Tienen este color, tienen en blanca, pero vamos a entrar a la tienda para que vean qué bellezas hay aquí. Mira, aquí tenemos caracoles y artesanías así, puras mexicanas. Mira, aquí están, miren. Aquí tenemos transparentes, miren, estas están así. Tenemos en negra. Tenemos este tipo de batitas también. ¿Cuánto es, Melanie, el total? ¿Cuánto vale? 25. 25 Ok, dólares. pues mira, Ricardo Ok. le va a pagar a Melanie y también le va a dar, ¿qué le va a dar aparte? propina Una para Melanie, para propinita Dulce. para Melanie para que se compre lo que ella quiere, porque ella fue la que me vendió y me dijo que esta era la más bonita. Gracias. Gracias, Melanie. Mira, aquí nos regalaron por la compra unos magnetos para la nevera que Ricardo compró. Digo, le regalaron y a la amiguita mía, mira, también otro. Así que ya saben, siempre hay que negociar, pero el precio son 30 y de verdad es que los vale porque esos son batitas tejidas acá. Así que ya me voy contentita con mi batita azul turquesa. Después de recorrer todos estos lugares, Maurilio nos trajo a Playa Tortugas, un beach club donde tienen varias actividades. Aquí puedes encontrar tiendas de artículos de playa y recordatorios, también un restaurante que dependiendo del package está incluido. Al final de este video te digo cuánto pagamos por las sillas, sombrillas, acceso a los baños, área de cambio de ropa, wifi y por supuesto el snorkel, que es la actividad que estaremos realizando. De todas maneras, en la caja de la descripción te dejo el enlace para que obtengas más información. Mira, aquí tenemos un acceso que te da a la playa sin tener que cruzar por todas esas piedras. De todas maneras, yo tengo mis zapatitos de playa, les recomiendo que se traigan zapatos de playa. Quizás no se oye muy bien porque le puse el cover para el agua a la cámara. Wow, mira, ya vi un pescado y no tengo careta. Está fría, está fría. Mira, ya hay pescado. Me voy a poner la careta. Con su misión del recorrido en la isla, nos está dejando aquí frente al puerto y me quiero despedir de él ahora. Muchas gracias, Maurilio, por ese servicio siempre tan excelente. ¿Cuál es el número del taxi por si vienen a Cozumel para que lo busquen? Claro, es el taxi 738, somos para servirles con Maurilio. Estamos aquí en la zona del Muelle Internacional y también estamos en el Muelle del Centro, en el Punta Langosta. Les esperamos. Mira, y aparte de que él nos lleva a los sitios donde nosotros queremos o el que él ya nos tiene planificado, él da mucha historia del lugar, que eso también a mí me encanta, porque no es simplemente venir aquí, mirar lo que hay y ya no es. También conocer de la cultura de cada lugar que visitamos. Así que Maurilio, gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Pero él nos está dejando aquí, vamos a dar una vueltita aquí por el puerto y les voy a mostrar las tienditas que tenemos aquí y que pueden venir y comprar cositas acá. El costo de este tour fue de $60 por persona, el cual incluye el acceso al Beach Club de Playa Tortugas, pero de igual manera, si lo que deseas es estar cerca del puerto, al cruzar la calle encontrarás la Plaza Maya, un centro comercial donde encontrarás tiendas
las letras de Cozumel para la foto del recuerdo y una réplica de una de sus pirámides, la cual tiene un museo en su interior. También tiene restaurantes donde podrás disfrutar de comida auténtica mexicana y hasta un museo de tequila. ¿Qué les parece? Y si no quieres salir del puerto, tan pronto bajas del barco te encontrarás con esta área que también tiene tiendas de recordatorios, tequila, las letras de Cozumel y mucho más. Y un Margaritaville para pasar un buen rato con buena comida y bebida. Hasta aquí el video de hoy. Este fue el último destino que visitamos durante nuestro crucero en el MSC Meraviglia. Espero que lo hayan disfrutado y si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. Hasta la próxima.